Ok. Deme un segundo que voy a hacer lo siguiente. Voy a configurar también la calidad de la grabación, porque si no se graba con una calidad bastante... Ah, está bien, ya está configurada. Voy a compartir la pantalla, entonces, y vamos a proyectar la diapositiva porque así de memoria no me acuerdo ni siquiera los temas. Dame un segundito. Ah, yo estoy compartiendo acá. Ahora comparto toda la pantalla. Bien. Bien, vamos a empezar por acá. Bien, ahí se ve porque yo no los veo a ustedes, ¿se ve la pantalla presentada? Sí, se ve bien, Alejandro. Bueno, esto es algo de lo que vimos en la clase pasada, pero lo puse solamente como para hacer un pequeño repaso. En la clase anterior estuvimos hablando de algunos dispositivos de control de, digamos, las interfaces de potencia, es decir, estos elementos que yo conecto entre mi Arduino, que maneja una muy baja potencia, como todos los microprocesadores, que es el circuito de control, y la parte de potencia, como por ejemplo podría ser querer accionar un motor o una estufa eléctrica con mi Arduino. Esa interfaz la puedo hacer, por ejemplo, con un relé, como estuvimos viendo, un relé, un contactor, donde solamente recibe en un pin del relé, va a recibir, tanto sea de un módulo doble o sea múltiple como este grandote, va a recibir una señal solamente que va a hacer que se active el relé indicado, nada más, una señal de muy baja potencia. Y el relé tiene un circuito totalmente separado de potencia del de Arduino, ¿sí? Por ejemplo, para conectar una lamparita, etc. Y también estuvimos viendo que había otros elementos que sirven como interfaz de potencia, electrónicos en este caso, como por ejemplo el transistor. Y todas las variedades de transistores que hay, ¿no? El transistor bijuntura u otros transistores como el MOSFET, etc. No es que los vimos, sino que simplemente lo comento porque conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Funciona como un relé, pero totalmente electrónico. No tiene partes móviles y separa también el circuito de potencia. La diferencia está en que el circuito de potencia del circuito de control no están absolutamente separados, como en el caso de un relé, sino que tienen un punto en común que es la puesta a tierra. Por ejemplo, acá estaba el diagramita, donde de este lado de la izquierda nosotros tendríamos el control, y acá del lado de la derecha, con esta lamparita, tendríamos la potencia. Pero ambos, tanto la lamparita como el control, comparten a través del emisor, ¿sí? Comparten la tierra, entonces los circuitos no están absolutamente separados, pero sí están separados sus potencias. Obviamente el transistor va a tener que trabajar también con corriente continua. Acá estaba un circuito básico del transistor como llave. Esto que iría acá en la entrada de la base es lo que iría, sería la salida del microprocesador, del Arduino. El Arduino dispararía, pondría una tensión acá en la base, haría como una llave que cierra acá y conectaría la tensión que VCC con tierra. Entonces el elemento este RC, que puede ser una lámpara, por ejemplo, circularía corriente a través de él y encendería. Por otro lado, una corriente mucho más pequeña, que es la que viene de la base, también sale por el emisor,
¿sí? Y esto me permite a mí trabajar con 5 voltios de Arduino y con una corriente muy chiquitita, la corriente de base, una corriente del orden de más o menos 100 veces menor que la corriente que yo puedo trabajar acá, ¿no? Una corriente muy pequeña, con un nivel de tensión, por ejemplo, 5 voltios como Arduino, y sin embargo conectar acá al elemento este de potencia una tensión que podría ser, por ejemplo, 12 voltios o 24 voltios de corriente continua. Me permite separar esos circuitos, ¿sí? Y por si no quedó claro la otra vez, lo comento, acá está el dibujito del transistor ahí arriba. Entre la base y el emisor hay un efecto como de diodo, en el sentido de que me permite a mí, de hecho tiene una caída de potencial entre la base y el emisor cuando circula corriente, como la caída de potencial que tienen los diodos, más o menos 0,7 voltios. Y se comporta como un diodo, es decir, la corriente puede circular desde la base hacia el emisor, pero no puede circular del emisor hacia la base. O sea, no puede circular inversa por la base. Esto permite que yo pueda tener acá en la BCC, o sea, la alimentación de potencia, una tensión más alta que los 5 voltios que estarían aplicados a la base aproximadamente, vamos a suponer que sean 5 voltios. Este efecto de diodo de la base emisor impide que la corriente circule en inversa por la base. Porque si no yo tendría acá 5 voltios y acá en la base aplicaría acá en potencia aplicaría 12 voltios y en la base aplicaría 5 voltios y por diferencia de potencial tendería a circular corriente también en este sentido. Pero no puede por ese efecto, digamos, de diodo que tiene entre la base y el emisor. Por eso es que las corrientes, si bien pueden salir todas las dos corrientes por el emisor, no pueden circular desde la base al colector o del colector a la base. Y me permite separar tensiones del circuito de potencia. No necesariamente tengo que tener tensiones distintas, pero puedo hacerlo. Sí me permite separar potencia, ¿sí? Porque Arduino, recuerden que puede manejar corrientes por pin de hasta 40 miliamperes, como mucho, 40 miliamperes, y si yo acá conectara algún dispositivo que consume, por ejemplo, 4 amperes, al Arduino no lo puedo conectar jamás. Entonces yo puedo conectar una fuente externa, ¿sí? Una fuente externa de tensión que me dé los 4 amperes y cómodamente utilizarlo a través de un transistor. Bien, acá hay otro ejemplo. Bueno, lo que estaba comentando antes, en vez de hacerlo con una llave, lo hacemos con un pin de un Arduino que mandamos tensión. Acá se activa la base, permite la conducción del colector hacia el emisor y en este ejemplo hay colocado un motorcito, un motor de corriente continua de 12 voltios. Entonces yo puedo con el Arduino accionar motorcitos o motores de 12 voltios, por ejemplo. Bueno, habíamos visto, bueno, esto que está acá era el zumbador, que hoy lo vamos a utilizar en un circuito. ¿Sí? Es un piezoeléctrico que vibra con ciertas frecuencias y produce un sonido horrible, pero produce un sonido con una determinada frecuencia. Y habíamos visto algunas instrucciones de la instrucción while y la do while, que me permitían a mí hacer bucles de repetición, ¿sí? Bucles de repetición, siempre y cuando se cumpla con cierta condición. Eran bucles que se repetían indefinidamente, salvo que la condición que estaba acá adentro no se cumpliera. Es muy simple la estructura. Va a esta condición, while, con una determinada condición, por ejemplo, que A sea mayor que 4, siendo A una variable, y todo lo que esté acá dentro de la llave se va a ejecutar indefinidamente. Queda atrapado acá este bucle siempre y cuando la condición se cumpla. O sea que adentro teníamos que poner alguna instrucción que me permita cambiar esta condición, porque si esta condición no cambia jamás, va a quedar encerrado en el bucle eternamente. ¿Sí? O sea que dentro del bucle tiene que haber una operación que bajo ciertas condiciones me cambie lo que iría acá adentro.
Todas estas las vamos a ir, cuando vayamos aplicándolo en los programas, se van a ir aclarando mucho mejor el funcionamiento. Y la otra era el do while, que es muy similar, conceptualmente es parecido, con la diferencia que en vez de empezar con while, empieza con do. No va ninguna condición acá arriba que se tenga que cumplir, simplemente va a hacer todo lo que está entre las llaves, y una vez que ejecutó todo lo que está entre llaves, evalúa la condición, ¿sí? Con esta instrucción while está asociada siempre al do. Evalúa la condición. Si la condición se cumple, vuelve a repetir lo que dice do. Si la condición no se cumple, sigue de largo en el código, ¿sí? Y acá estaban dos ejemplos, en la página anterior y en esta, de hacer parpadear un LED 10 veces con el do y con el do while. Hace lo mismo, de dos maneras distintas. Y ya lo habíamos visto antes, cómo hacerlo con la instrucción for, que la que hacía for era contaba. En for a mí me permitía poner una variable entera e ir contando. Entonces, siempre y cuando sea menor o mayor que tal valor, iba contando hasta que llega un valor, al valor límite que yo le puse. Entonces también hace un bucle una cierta cantidad de veces. La diferencia con do y con while es que no cuenta, por defecto no cuenta nada, sino que espera ver si se cambia una condición. Yo en este ejemplo lo que hice adentro del do, si ven acá abajo, dice i igual a i más 1. Eso obviamente es un contador, está contando uno más, cada vez que da una vuelta cuenta uno más. Entonces hace algo parecido al for. ¿Sí? Y eso me permite a mí repetir este bucle una cantidad X de veces. O sea que no tienen ninguna diferencia en cuanto al resultado que usar la instrucción for. Pero con do se puede hacer otras cosas, como por ejemplo, yo en vez de acá poner un contador que me cuente 10 veces, yo podría acá adentro, por ejemplo, poner que analice si un botón está apretado o no está apretado. Entonces va a hacer todo esto, va a repetir siempre, 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 hasta que encuentre, por ejemplo, que el estado de un botón, de un pulsador, cambió. Por ejemplo, si está en 1 que lo ponga en 0, si está en 0 que lo ponga en 1. Y eso ya no sería contar 10 veces ni 40 veces, ¿sí? Sería hacerlo indefinidamente hasta que se apriete un botón. Esto es muy interesante también, ¿no? Una repetición hasta que ocurra, por ejemplo, una lectura de un botón. Doy el ejemplo de la lectura de un botón, pero puede ser la lectura de un pin que lee el valor de un sensor. ¿Sí? Podría ser un sensor de temperatura y entonces yo tengo una instrucción que se repite, se repite, se repite, hasta que la temperatura supere cierto valor, por ejemplo. Son herramientas. Uno después va a ver que cuando programa, hace un esquema de la programación, puede hacer el diagrama de flujo de lo que quiere programar, y hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿sí? Con muchas funciones distintas, algunas serán mejores que otras, pero bueno. Y en la clase de hoy vamos a ver dos temas de programación y dos elementos de electrónica. Van a ser, es que son interesantes, son sencillos e interesantes. Un elemento de programación que venía pendiente ya a esta altura era el tema de cómo, recuerdan, yo hago este repaso porque como tenemos clase cada 15 días, incluso a mí mismo me cuesta recordar a veces qué fue lo que dimos en la clase anterior, ¿no? Me imagino ustedes. Pero recuerdan que vimos, ya en unas clases anteriores, la función que era analog read, ¿sí? Analog read, que era la función que me permitía a mí leer de los pines analógicos del Arduino, esos pines que son el A0 hasta el A5, que están, digamos, debajo, o sea, en la línea de abajo de donde están los pines digitales, me permitía a mí leer tensiones analógicas, ¿sí? Voltajes analógicas. En los pines digitales, si yo los tomo como lectura de los pines digitales, es decir, que son inputs para el microprocesador, son entradas para el microprocesador, yo puedo leer si en ese pin hay un 0 o un 1, es decir, puedo leer si hay 5 voltios o 0 voltios. Pero si hay 3 voltios en un pin digital, Arduino no interpreta que es un valor intermedio. Interpreta 0 o 1. Por encima de, vamos a decir más o menos, por encima de los 2 voltios y medio,
de los 3 voltios lo va a interpretar como que es un 1 y por debajo de los 2 voltios va a interpretar como que es un 0 directamente. Y si yo le doy un valor intermedio que no es no está bien definido, Arduino va a interpretar cualquier cosa, va a interpretar valores aleatorios entre ceros y unos. Pero, en cambio, si yo uso los pines analógicos e ingreso por un pin analógico 3 voltios, Arduino va a leer esos 3 voltios, ¿sí? Va a saber que hay 3 voltios, y si le pongo 4,7 va a saber que hay 4,7. Me permite a mí leer valores continuos entre el 0 y el 5 voltios, pero entre 0 y 5 voltios hay infinitos valores posibles. Y obviamente no puede un microprocesador leer infinitos valores posibles. Puede leer una gran cantidad de valores, pero determinada, una cantidad finita. Esa cantidad que puede leer Arduino para el conversor analógico digital, bueno, precisamente hace eso, tiene un conversor analógico digital, ¿sí? Un ADC, que lo que hace es dividir los 5 voltios en 1023 pedacitos, ¿sí? Porque tiene un conversor de 10 bits, exactamente, 2 elevado a la potencia 10, da 1024, y utiliza el nivel 0 como un valor y después 1023 valores más. Entonces divide el rango de 0 a 5 voltios en 1023 partes, que eso me da un valor aproximado de 4,88 milivoltios, o sea, escaloncitos de 5 milivoltios. ¿Sí? Eso era lo que hacía el analog read. Y el resultado es que a mí, en el programa, en el código, me va a devolver, no el voltaje directamente, sino que me va a devolver un número. ¿Sí? Un número. Que con una reglita de 3, una regla de 3, yo puedo determinar. Por ejemplo, si me devuelve 1023, son 5 voltios. Si me devuelve 512, que es más o menos la mitad, van a ser 2,5 voltios. Una regla de 3. Bien, ahora, yo puedo hacer algo parecido con Arduino, pero sacando una tensión analógica. Es decir, yo tengo pines de salida que sean analógicos, pero salidas analógicas, que me permita a mí controlar gradualmente, por ejemplo, la tensión que yo le aplico a un dispositivo. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Hay una función de programación de Arduino, que es analog write, ¿sí? Así como estaba el digital write y estaba el digital read, también tenemos el analog read, que era la lectura analógica, y el el analog write, que es la escritura analógica. Es decir, evidentemente uno puede utilizar una función que me permite sacar, es decir, escribir en un pin valores analógicos. Pero esto es solamente el nombre de la función, porque Arduino no cuenta con un conversor digital analógico. Es decir, Arduino tiene un conversor analógico digital que lo que hace es toma una señal continua de tensión, que puede ser a lo sumo de 0 a 5 voltios, y lo escalona, ¿sí? Es como agarrar una rampa y hacerle escalones a esa rampa, escaloncitos de a 5 milivoltios. Y después, a mí lo que me dice por código, lo que me va a decir es qué escalón tengo. Me va a decir el escalón número 498. Y eso me va a responder a un cierto nivel de tensión. Eso hace el conversor analógico digital. Pero Arduino no tiene un conversor digital analógico. Es decir, no puede mandar valores digitales, que son los que maneja el microprocesador. El microprocesador se maneja siempre con valores digitales, y no tiene ese conversor que me permitiría a mí, darme escalones de tensión diferentes. Es el proceso inverso, no lo tiene. ¿Sí? En cambio, Arduino lo que tiene es utiliza una técnica para hacer lo que se le llama un pseudo conversor, una salida pseudo analógica. Es decir, me permite a mí configurar ciertos pines del Arduino como salidas analógicas,
con una técnica que se llama PWM, ¿sí? En ciertos pines del Arduino, que no son todos. Son aquellos pines que están marcados con un tilde, ¿sí? Con este símbolo como el de la corriente alterna, ¿sí? Que son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Son 6 pines de los 14 pines digitales del Arduino. Hay 6 pines que están habilitados para que yo pueda, en ellos, con la función analog write, sacar por esos pines una señal analógica. Pero esa señal analógica, en realidad ahora lo vamos a ir viendo en la próxima pantalla, que no es una verdadera señal analógica. Es decir, uno dice, bueno, yo puedo entonces sacar 3 voltios por un pin, en vez de sacar 0 o 1, o sea, 0 voltios, 5 voltios, yo puedo sacar 3,3 voltios, por ejemplo, por uno de esos pines, o 4,98 o 3,98 voltios por uno de esos pines. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no puedo cambiar eso, no puedo cambiar la tensión. La tensión de esos pines, esos no dejan de ser pines digitales. Entonces la tensión en esos pines va a ser siempre 0 o 5 voltios. 0 o 5 voltios. Pero lo que me permite a mí es configurar la potencia de salida de esos pines. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo. Imagínense esto, imagínense que yo a un pin, por ejemplo al pin 6, le conecto un LED. Y yo con una función analog write, en ese pin, en el pin 6, le puedo manejar la potencia entre un valor que va del 100% al 0%. ¿Sí? Y el LED, el resultado sería que el LED entonces va a aprender, va a encender con menos potencia. ¿Sí? Por ejemplo, un LED al 100% brillaría como estamos acostumbrados a verlo, pero un LED al 30% brillaría mucho menos. Entonces, eso es lo que hace la función esta. Lo que hace es administrar la potencia de salida del pin. Ahora vamos a ver cómo lo hace. La sintaxis, o sea, la forma en la que se tiene que utilizar esta función es la siguiente. Analog write, ¿sí? Escrito de esta manera, con la W mayúscula, y entre paréntesis va el pin, el número de pin, acá va el 3, 5, 6, 9, 10 u 11, ¿sí? Por eso le puse el símbolo, el pin que está habilitado, no cualquier pin, alguno de esos pines, y un número, que yo le puse PWM, pero esto representa un número, acá abajo lo dice, un número entero entre 0 y 255. Es decir, Arduino me permite a mí elegir el pin, vamos a suponer que elijo el pin 6, y escribir acá un número entre 0 y 255, que sería la potencia máxima, o sea, la potencia, mejor dicho, a la que va a trabajar ese pin. Obviamente, acá habría que hacer una regla de 3. 0 equivaldría a 0 potencia, y 255 equivaldría al 100% de la potencia. ¿Sí? No son valores de unidades de potencia, sino que son valores relativos. Podría haber sido que acá tener directamente números del 0 al 100, ¿sí? Pero bueno, es por una cuestión de cómo se maneja con los bits. Tienen que ser siempre potencias del número 2, y en este caso serían 256, pero como el 0 es uno de los valores, entonces el valor máximo es 255. De esta manera a mí me permite manejar la potencia de un LED. Entonces, sabiendo esto que acabo de contar, uno podría agarrar, poner un LED en el pin 6, escribir acá analog write 6, 122, que sería más o menos la mitad, no, 127, perdón, que sería más o menos la mitad, y ese LED encendería con una potencia de más o menos la mitad. Es decir, el LED brillaría menos. Perdón. Antes de pasar con el otro tema. Ahora, un poquito más adelante voy a profundizar sobre esto, ¿sí? Sobre la técnica del PWM. Esto yo solamente lo estoy contando desde el punto de vista de la programación. Yo en la programación simplemente escribo esto y la potencia de salida la voy a controlar con este numerito que va acá entre el 0 y el 255, con el PWM. ¿Sí? Ahora después voy a contar cómo funciona el PWM. Piensen que esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para hacer
para dimerizar, para hacer un dimmer de una luz LED, ¿sí? Es decir, hacer que el brillo del LED varíe entre el valor máximo y el LED apagado, ¿no? Si yo quiero hacer variar esa intensidad con la que el LED va a brillar, voy a tener que utilizar esta función. También es válido, por ejemplo, para hacer funcionar más rápido o más lento un motor de corriente continua, ¿sí? Le voy a dar más potencia o menos potencia. Y de esa manera yo puedo tener un control de velocidad. Esto no solamente se utiliza en Arduino, sino que hay dispositivos que ya son electrónicos y ya tienen el circuito que produce el PWM, y yo con una perillita lo que puedo hacer es regular esa potencia. Y ese es el dimmer de las lamparitas, digamos, más o menos, ¿no? El dimmer que para las luces, para las lámparas. Con un potenciómetro yo lo que regulo es este número, el número que va acá. Y después el PWM me ajusta la potencia. Entonces aumenta o disminuye la intensidad. Lo mismo para regular la velocidad de un motor, por ejemplo, de corriente continua. Ya lo vamos a ir viendo, se va a entender mejor. El otro tema, con respecto a lo que sería programación nuevo, que quería comentar, era el tema de los temporizadores, ¿sí? Hay algunas funciones que me permiten a mí manejar el tiempo, como ya usamos una, que es la función delay. La función delay a mí me permite hacer una pausa en el programa. Por ejemplo, yo pongo delay 1000, y ese 1000 quería decir 1000 milisegundos, o sea, un segundo. El programa, cuando encuentra la función delay, se congela y espera a que transcurra ese tiempo. Y no sigue a la línea siguiente del código. El programa queda clavado en esa línea. Ahora bien, ¿cómo hace Arduino, cómo hace el código, digamos, para saber que hay un tiempo de un segundo de espera o el tiempo que yo le ponga dentro de la función delay? Evidentemente, Arduino tiene un reloj que cuenta, ¿sí? Un reloj en el sentido, no que sabe la hora, pero sí desde que uno lo enciende, cuenta un tiempo, que está dado por el oscilador de cuarzo que tiene, que produce, trabaja precisamente, se le llama clock, a ese oscilador se le llama reloj, y trabaja con una frecuencia de 16 millones de hertz, 16 megahertz. Estos son tiempos muy, muy chiquititos, ¿sí? Esa frecuencia con la que trabaja el oscilador es utilizada para construir temporizadores, ¿sí? Temporizadores internos. No tiene solamente uno, Arduino 1 tiene 3 temporizadores que se llaman timer, es temporizador en inglés, y en Arduino se le llama timer 0, timer 1 y timer 2, ¿sí? Tiene 3 temporizadores. Es decir, utiliza el mismo oscilador de 16 MHz, pero con ese oscilador, internamente, tiene construido 3 timers distintos que el microprocesador puede consultar. ¿Para saber qué? Para saber el tiempo, para saber la hora, ¿sí? Insisto con lo de la hora, no una hora real humana, sino el tiempo. Estos timers son independientes del microprocesador, es decir, la cuenta, el cálculo del tiempo que transcurre, ¿sí? No lo hace el microprocesador, lo hace el timer independientemente. Y esto permite que el microprocesador, si consulta un timer, es decir, si se quiere fijar en la hora, no le demanda ningún tiempo de trabajo. Porque piensen que cada vez que el microprocesador hace una instrucción, le demanda un tiempo hacer esa instrucción, ¿sí? Por ejemplo, más o menos cada línea de código, al microprocesador le demanda más o menos 2 microsegundos en resolverla, ¿sí? 2 microsegundos, entre 1 y 2 microsegundos. Pero ese es un tiempo muy cortito, pero ese tiempo, si el código es grande, se puede acumular. Entonces, para no perder ese tiempo, para no retrasarse con ese tiempo,
el microprocesador consulta a los timers, ¿sí? Esos timers, el timer 0, 1 y 2, Arduino los usa muchas veces. Los usa, por ejemplo, en funciones que ya vienen prediseñadas en el lenguaje Arduino. Uno tiene acceso a esos timers, uno puede acceder con los registros y los puede programar, pero es complejo. Hay otras maneras un poco más prácticas de programar, de acceder también. Tal vez lo veamos más adelante. Pero igualmente hay que saber que esos timers existen y que Arduino tiene funciones incorporadas que los usan. Por ejemplo, la función delay. La función delay usa el timer 0. Es decir, la función delay, cada vez que yo escribo en un código delay, el Arduino, el microprocesador, consulta al timer 0. Pone una marca, es como un cronómetro, hace clic, pone una marca, y cuando cuenta el tiempo que yo le puse, por ejemplo, 1000 milisegundos, cuenta 1000 milisegundos y recibe la marca del timer, de que pasaron los 1000 milisegundos. Y el código Arduino sigue funcionando. Así como la función delay consulta al timer 0, hay otras funciones, que son las que vamos a ver ahora, que son 4, que consultan al timer 0. Entre ellas, otra de ellas es el delay microseconds, que es esta que está acá, así se escribe, delay microseconds, es poco usada. ¿Por qué? Porque también hace lo mismo que el delay. Nada más que el tiempo, el numerito que yo pongo acá, no está dado en milisegundos, sino que está dado en microsegundos. O sea, la milésima parte de un milisegundo. Son tiempos demasiado pequeños como para que normalmente yo tenga interés en hacer esas pausas, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente no es muy utilizada. Pero existe, y el formato y la lógica es la misma que delay, nada más que uno es con milisegundos y la otra con microsegundos. Hay que saber que si yo utilizara delay microseconds, hay un tiempo mínimo de espera, o sea, el mínimo tiempo que yo puedo pedirle al delay, que es de 3 microsegundos. Es decir, no puedo pedirle hacer intervalos de tiempo menores a 3 microsegundos. Eso es porque en realidad las instrucciones demandan ya de por sí unos 2 microsegundos, ¿sí? Y tienen un máximo, la función delay microsecond tiene un máximo de 16.000 y pico de microsegundos, o sea, 16 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera que usar, por ejemplo, pausas muy cortitas por mi código, ¿no? Que las necesito, pausas de microsegundos. Bueno, si excede los 16.000, el valor 16.000, no tiene sentido usar microseconds, ¿sí? Tiene sentido usar el delay, porque ya estoy en el orden de los milisegundos. Una cuestión lógica. Hay otras dos funciones, milis, escrito con doble L, y otra que dice micros, ¿sí? Que la vamos a ver en la página siguiente. También los otros dos timers son utilizados por otras funciones. Por ejemplo, esto como un comentario por ahora nada más, pero para cuando se trabaja con servomotores, los servos, que lo vamos a ver más adelante también, los servos también funcionan con un PWM. Todo esto que estoy diciendo se va a aclarar hoy. Y utilizan un timer para hacer eso y usan el timer 1, que es un timer distinto, un timer que tiene más precisión que el timer 0 y el timer 2. Y para el timer 2, por ejemplo, una función que usa el timer 2 es la función tone. La función tone se utiliza, por ejemplo, para sacar una frecuencia y hacer sonar el piezoeléctrico, el buzzer, ¿sí? El parlantito. También se va a ir aclarando esto. Esas otras dos funciones de tiempo, ¿sí? Esos dos temporizadores, digamos, que como, desde el punto de vista de funciones ya incorporadas al lenguaje Arduino, como les mencioné, está la milis y la micros. A diferencia del delay, ¿sí? El delay lo que hace es una pausa. El delay es, imagínense que ustedes tienen algo que está funcionando, simplemente aprietan un botón, pausa. Miran el reloj, cuando pasa el tiempo, sacan la pausa. Pero eso hace que el programa se congele. Es decir, si ocurre algo mientras hay un delay, el programa no se da cuenta, porque el programa está en pausa precisamente, está colgado en ese momento.
En cambio, la función milis a mí me permite leer lo que dice el cronómetro, ¿sí? En vez de poner el cronómetro y que cuando salte el cronómetro yo sigo, la función milis me permite leer momento a momento qué es lo que me está diciendo ese cronómetro. Me permite leer el tiempo, ¿sí? Me permite leer el tiempo. Y eso puede ser muy útil, y ya vamos a ver de qué manera. ¿Cómo funciona la función milis? O sea, ¿cómo se usa la función milis? Bueno, la instrucción, la sintaxis es milis, así como está escrito, no lleva ningún argumento, es decir, no hay que poner ningún número adentro, y me devuelve esta función milis, todo esto, cuando yo la escribo, me devuelve un número, me devuelve un valor, es decir, la función milis toma un valor. Ese valor es un número entero que está dentro, digamos, de los tipos de datos, es lo que se conoce como un unsigned long. Nosotros vimos que había tipos de datos enteros, ¿sí? Que son int, que eran números que van del 1 al 32.000 y pico, porque son, son 16 bits, la mitad usado para los números negativos y la otra mitad utilizado para los números positivos, ¿sí? Pero cuando yo le pongo a una variable, a un tipo de variable, le pongo unsigned, quiere decir sin signo, entonces no me usa la parte negativa, es decir, no considera, no guarda números negativos y solamente lo utiliza para hacer números positivos. Entonces me permite a mí construir números del doble de tamaño, porque toda esa cantidad que van a ser negativos van a ser positivos. Es decir, van a ser 32.000 y picos los números máximos que yo puedo hacer si yo tengo un número del tipo entero unsigned. Ahora, hay otro tipo de números enteros que se llama long, que quiere decir largos, ¿sí? Donde en vez de usar 16 bits como los números enteros, Arduino usa 32 bits, o sea, 2 elevado a la potencia 32, ¿sí? Entonces yo voy a tener un número muy, muy grande y la mitad va a ser positivo y la mitad va a ser negativo. La mitad de ese espacio de la memoria lo va a utilizar para la parte negativa y la otra para la parte positiva. Ahora, si yo digo que el número es unsigned long, va a ser números enteros positivos de 32 bits. Entonces, va a ser un número que puede ser entre el 0 y el número 2 elevado a la potencia 32. ¿Sí? Eso me da precisamente el número que está escrito acá, del 0 al 4.294.967.295. O sea, un número muy, muy grande, ¿sí? Este tipo de variable unsigned long se utiliza, por ejemplo, para esta instrucción milis. Es decir, milis va a ser un número que tiene este tipo de variable, el tipo de variable unsigned long. Es decir, milis puede ser un número chiquito, qué sé yo, 420, pero también puede ser un número muy grande, 4.000 millones, por ejemplo. ¿Sí? Un número muy grande. Esto me permite a mí, milis, lo que hace es contar los milisegundos. ¿Sí? Es un cronómetro que cuenta milisegundos. Y los cuenta desde que yo reinicié el Arduino, o mejor dicho, desde que yo lo enchufé, desde que yo lo alimento al Arduino. En el momento que yo alimento al Arduino, se activan los timers, y de esos timers hay una función, y guardan el número, guardan el valor. Cuando yo consulto con el timer, el valor del timer, con la función milis, lo que va a fijarse es cuántos milisegundos transcurrieron desde que yo enchufé el Arduino. Por ejemplo, si transcurrió un segundo y yo pongo milis, me va a devolver el número 1000, porque es un segundo. Pero si transcurrió una hora desde que yo enchufé el Arduino, en una hora exacta transcurrieron 3.600 segundos. Y 3.600 segundos son 3.600.000 milisegundos. Entonces, si yo dentro de una hora de haber enchufado el Arduino escribo la función milis, o sea, el programa consulta a la función milis,
le va a dar un número que es 3.600.000. Fíjense que ese número tranquilamente lo puedo usar porque es un número que está dentro de este rango. Esto a mí me permite contar el tiempo, ¿sí? Porque yo así como hice esa cuenta, cada 3.600 segundos, digo, pasó una hora. Yo podría de esa manera construir un reloj y construir un calendario si quisiera, ¿sí? Cuento el tiempo y listo. Digo, hoy empiezo, ahora en este momento, tic, empiezo en este momento y a partir de ahora cuento cuántas horas, cuántos minutos y cuántos días pasan. Con este número, con milis, yo puedo contar hasta 49 días y 17 horas. Es decir, si ustedes agarran todo este número enorme de 4.000 y pico de millones de milisegundos y hacen la cuenta, les va a dar 49 días y 17 horas. Es decir, yo puedo tener en mi Arduino y programar actividades con fechas, si se quiere, pero siempre que sean menores de acá a 49 días. ¿Por qué? Porque si pasa de 49 días y 17 horas, por ejemplo, 49 días, 17 horas y 5 minutos, se reinicia el contador. Y este número que iba del 0 y empieza a contar, va a haber superado este número, y cuando supera este número vuelve a 0. Y ya mi código no va a servir, ¿sí? No va a funcionar. Entonces, ¿puedo utilizar fechas, horas en Arduino? ¿Puedo hacer un programa que utilice horas y fechas con el Arduino para programar algo, no? Sí, la respuesta es sí. ¿Lo puedo usar con esta función mili solamente? La respuesta es sí también. Yo puedo utilizarlo solamente con esta función, me las puedo arreglar para decir, bueno, ahora prendo el Arduino, pongo la fecha de hoy y ahora yo puedo programar, hacer mi programa, mi código con fechas, horas, sin ningún problema. Pero solamente me va a servir 49 días. Entonces, si yo tengo pensado que mi Arduino, mi dispositivo, va a ser un dispositivo que en principio no necesita estar continuamente enchufado más de 49 días, tranquilamente lo puedo hacer. Para otras cuestiones, donde yo no puedo depender de eso, y tampoco puedo depender de que el Arduino se reinicie solo, que se corte la luz y que se vuelva a enchufar, porque cada vez que yo enchufo el Arduino, lo desenchufo, cada vez que lo enchufo y lo desenchufo, esto se resetea y se vuelve a 0. Entonces, ahí se puede descompaginar mis fechas, ¿verdad? Y la hora. Para ese tipo de situación se utiliza un reloj externo, ¿sí? Un dispositivo, un modulito que se llama, ya lo vamos a ver más adelante, se llama RTC, o sea, un Real Time Clock, o sea, relojes de tiempo real, que llevan una pila, que son los que tienen, por ejemplo, un PC, una computadora, una notebook, ¿sí? O un celular. Tienen un reloj aparte del microprocesador y una pila aparte de toda la alimentación. Ese reloj se pone en hora y le manda la hora al microprocesador directamente, ¿sí? Le manda la hora directamente al microprocesador. Y por más que el microprocesador esté enchufado, no esté enchufado, haya luz, no haya luz, no haya energía eléctrica o no, el reloj va a seguir funcionando y le va a seguir mandando siempre la hora y la fecha correcta, exacta, ¿sí? Se utilizan ese tipo. Bueno, todo lo que expliqué para milis es válido para la función micros, ¿sí? Para números muy chiquititos, para tiempos muy chiquititos, pero, claro, al ser microsegundos va a ser 1000 veces menos tiempo que el milis, ¿sí? Entonces, en vez de durarme hasta 49 días, me va a durar solamente 71 minutos. Y hay que tener cuenta que la función micros tiene una resolución de 4 microsegundos, es decir, los saltitos en el tiempo que puede contar es solamente cada 4 microsegundos, ¿sí? No menos de 4, o sea, 4, 8, 12, 16, en adelante, todos múltiplos de 4. Y en este punto, y acá esto es lo importante de todo esto que estamos viendo. Comparar, o sea, pensar en esta función milis, vamos a suponer micros es menos usada, y compararla con la función delay. La función delay también cuenta un tiempo acá adentro, en milisegundos. Pero la diferencia está que la función delay me paraliza el programa. Si llega a ver la función delay, tic, el programa se paraliza hasta que transcurre el tiempo. En cambio, la función milis no. La función milis lo que hace es consulta el tiempo,
lo toma ese número y el programa sigue funcionando, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental entre usar milis y delay. Y ahora vamos a ver por qué es importante esa diferencia, ¿sí? La vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Ahora, con respecto a un elemento, déjeme ver, quiero ver si... No, déjeme ver una cosita. Quiero ver si hay alguien que está intentando entrar al... No. Quería ver si había alguien que estaba intentando entrar al curso y no lo había escuchado. Bien. Dicho estas cuestiones de lo que serían en cuanto al lenguaje, al código, ¿sí? La función analog write, ¿sí? O sea, la escritura analógica, que dije que lo que hace en realidad es poner un PWM a la salida del pin, un pseudo analógico. Y después hablé de los timers, ¿sí? De la función milis. Lo que me interesaba era introducir el concepto de la función milis, principalmente. Ahora, con respecto a la electrónica, o sea, porque esto es algo que lo hace en realidad no el programa, sino la electrónica en sí, voy a explicar un poquito más lo que es el PWM, ¿sí? ¿Qué es esa salida pseudo analógica que tienen los pines 3, 4, 6, 9, 10, 11? Esta salida, ¿sí? Bueno, PWM precisamente significa esto, Pulse Width Modulation, o sea, modulación por ancho de pulso, ¿sí? Y consiste en entregar a un pin, al pin que yo ponga con un PWM, o por lo tanto al pin yo le voy a conectar algo, ¿no? Un actuador en el sentido general. Un actuador son los que yo conecto a las salidas de mi sistema de control, o sea, en este caso de mi Arduino. Una lámpara, un relé, un motor, un LED, una resistencia calefactora, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que yo conecte. Lo que va a hacer esta técnica es enviarle a ese dispositivo, o sea, a través del pin, un pulso, mejor dicho, una onda pulsada, una señal pulsada, ¿sí? Es decir, una onda rectangular, que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Donde le manda valores, como son pines digitales en realidad, todos esos son pines digitales, solamente le puede mandar valores, las salidas solamente pueden ser 0 o 5 voltios, ¿sí? No puedo mandar como yo quisiera, por ejemplo, 3,5 voltios. No puedo hacerlo. Lo que puedo hacer es esto. En vez de mandar un valor constante de 5 voltios, ni de 3,5, que no tengo esa posibilidad de hacerlo, mando pulsos muy cortitos, de 5 voltios, seguidos por pulsos, o sea, seguidos de un valor bajo, de un nivel 0. Esto sería lo que constituye una onda cuadrada o una onda rectangular, ya que son rectangulitos, ¿sí? Es decir, esta onda va a oscilar siempre entre los únicos dos valores posibles digitales, el nivel bajo y el nivel alto. En el Arduino son 0 y 5 voltios, ¿sí? Pero lo hace con una velocidad muy alta, o sea, lo hace con un tiempo muy cortito. Es decir, está encendido 5 voltios y enseguida baja a 0 voltios. Esta permanencia que tiene en el nivel alto o en el nivel bajo puede ir cambiando, yo la puedo ajustar, ¿sí? La salida se pone en estado alto, high, 5 voltios, durante un corto tiempo, que acá está representado como DT. Este DT sería el ancho de este pulsito que está acá, ¿sí? El ancho de este pulso que está acá. Ese ancho en tiempo, medido en tiempo, es el DT. Y luego automáticamente, inmediatamente pasa a tener un valor bajo, o sea, low, 0 voltios. Hasta que llega a un cierto tiempo, ¿sí? Un tiempo total.
representado con una T mayúscula. Ese tiempo, T mayúscula, es lo que se llama un período. ¿Por qué? Porque luego se repite todo esto, se repite el ciclo nuevamente. Una vez que alcanzó el tiempo T, sube al valor alto, permanece un tiempo delta T y vuelve a bajar hasta que se vuelve a cumplir un lapso total de T, de tiempo T, que sería 2T, por supuesto. Y así sucesivamente. Cada ciclo completo, entonces, tiene una duración que se le llama periodo y que está representado acá con un tiempo T. El periodo sería la distancia en tiempo, digamos, ¿no?, que hay entre un punto de esta señal y otro punto que es exactamente igual. Por ejemplo, este que está acá al principio de todo es exactamente igual que este. Entonces el tiempo que tarda en hacer esto es el periodo T. Y luego se repite siempre de una manera uniforme. Esa es una característica de la onda, ¿sí? Las ondas tienen una característica, entre otras, que es la señal. Perdón, que es el tiempo, la duración, lo que llamamos el periodo. Pero más comúnmente nosotros no hablamos de periodo, sino que es más común hablar de frecuencia, ¿sí? Siempre que hablamos de una onda, hablamos de la frecuencia, tantos hertz. Por ejemplo, la frecuencia de la red de tendido eléctrico acá en Argentina es 50 hertz. En Brasil es 60 hertz. Qué sé yo, la modulación de una frecuencia, de una radio AM, puede ser de 700 Hz, 700 kHz. Estamos hablando de la frecuencia, pero a una frecuencia hay asociado un tiempo, que es el tiempo de duración del ciclo. Ese tiempo es del periodo, y el periodo es la inversa de la frecuencia, y la frecuencia es la inversa del periodo, viceversa, ¿sí? Entonces, si yo conozco la frecuencia, puedo calcular el periodo. Si conozco el periodo, puedo calcular la frecuencia. Lo único que tengo que hacer es dividir 1 por ese valor. Siempre que el periodo esté medido en segundos, la frecuencia va a estar medida en hertz. Y viceversa, si yo quiero calcular el periodo y la frecuencia está en hertz, el resultado me va a dar en segundos, que generalmente van a ser números muy chiquititos, en segundos. Es decir, a la salida del pin, en lo que voy a tener siempre, como siempre, son valores digitales, es decir, en el sentido de que son ceros y unos, pero lo hace de una manera muy rápido. Es decir, este tiempo en el que conmuta del 0 al 1 es un tiempo muy cortito. En el caso del Arduino, bueno, no está en esta lámina, creo que está en la siguiente, pero en el caso del Arduino, ese tiempo, el tiempo en que tarda hacer todo este ciclo, es de 2 milisegundos. ¿Sí? 2 milisegundos. ¿Por qué? Porque Arduino trabaja con una frecuencia de PWM de 500 Hz. Y si yo hago 1 sobre 500, me da 0,002. O sea, 2 milisegundos. Es un tiempo muy cortito. Es decir, dentro de esos 2 milisegundos, cuando yo utilizo un PWM, una fracción de ese milisegundo, de esos 2 milisegundos, va a estar en nivel alto y otra fracción va a estar en nivel bajo. Ahora bien, esa fracción de tiempo que va a estar en nivel alto, en realidad, dentro de lo que es un periodo, si ustedes se fijan, acá hay cuatro ondas rectangulares, pero si se fijan acá, comienza todas al mismo tiempo, ¿sí? Todas comienzan acá al mismo tiempo. Fíjense que están alineadas. Y si se fijan en esta línea que está acá, donde se vuelve a repetir el pulso, todas también terminan al mismo tiempo o vuelven a comenzar al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cuatro ondas que están dibujadas acá tienen la misma frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque estamos suponiendo que es de un PWM de un Arduino, por ejemplo, y los PWM del Arduino son siempre de 500 Hz. O sea que tienen que tener la misma frecuencia. Pero lo que tienen de diferente, estas cuatro ondas que están dibujadas, es el tiempo en el que permanece en el estado alto. Fíjense, en la primera aparece un tiempo muy cortito en estado alto, en la segunda aparece un poco más, en la tercera aparece aproximadamente, pareciera que está la mitad del tiempo arriba y la mitad del tiempo abajo, y en la cuarta pareciera que es como la inversa de la primera, está mucho tiempo arriba y muy poquito abajo, a la inversa que en la primera, que está mucho tiempo arriba y poco tiempo arriba y mucho tiempo abajo.
Todo esto lo hace siempre en el mismo intervalo del tiempo, ¿sí? En el mismo periodo t. A estas diferentes configuraciones posibles, imagínense que hay, en teoría hay infinitas configuraciones posibles, se le llama, a cada una de estas distintas, se le llaman el ciclo de trabajo, ¿sí? El ciclo de trabajo va a estar representado por el porcentaje respecto del total del tiempo en un ciclo que permanece en el estado alto. Por ejemplo, más fácil de verla esta que está acá, la anteúltima. Como está la mitad del tiempo arriba y la mitad del tiempo abajo siempre, se dice que el ciclo de trabajo es del 50%. En cambio, podría pasar, en el ejemplo primero, que solamente el 10% del tiempo esté en el estado alto y el 90% en el estado bajo. Entonces diríamos que es un ciclo de trabajo del 10%. O en la última es exactamente a la inversa, ¿sí? Está el 90% del tiempo en un estado alto y el 10% en un estado bajo. Entonces decimos que es un ciclo de trabajo del 90%. Obviamente hay dos casos particulares, que son dos casos extremos, que sería que esté el 100% en el estado alto, ¿sí? En el caso de que esté el 100% en el estado alto, entonces la salida sería del 100%. Y una salida del 100% es equivalente a tener un pin digital con una salida en un 1. Cuando nosotros usamos los pines digitales y le ponemos que la salida esté en un estado alto, un 1, es que está todo el tiempo en un 1, o sea, el 100% del ciclo de trabajo. En cambio, cuando ponemos que haya un 0 en la salida digital, estamos diciendo que todo el tiempo va a estar en un nivel bajo. Es decir, no hay un 0%, hay un 0% en el nivel alto, nunca está en nivel alto. Entonces decimos que es un ciclo de trabajo del 0%. Es decir, que el PWM en realidad trabaja con pulsos digitales y tiene dos casos extremos, que es el ciclo de trabajo 0, que es equivalente a un 0 digital, y el ciclo de trabajo 100%, que es equivalente a un 1 digital. Los valores intermedios, que son muchos, me va a dar entonces eso que nosotros le llamamos una salida analógica, donde en realidad ese valor analógico, esa fracción, digamos, ya no va a ser un voltaje, sino que va a ser una permanencia, un tiempo de permanencia en un estado alto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo en realidad está prendido? ¿Cuánto tiempo está activado en un estado alto? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de ese tiempo? En realidad un porcentaje de ese tiempo, ¿sí? Bien, acá está marcado el periodo, es la distancia entre dos pulsos que se repiten siempre, por supuesto, y el ancho del pulso, se le llama ancho del pulso, es el tiempo en el que permanece en el estado alto, ¿sí? Bien, ciclo de trabajo, también se le llama duty cycle en inglés, lo digo más que nada porque lo van a ver escrito en algunas partes. Y normalmente a esta proporción de cuánto está arriba sobre el total, lo medimos en un porcentaje, ¿no es cierto? O sea, me va a dar un valor, por ejemplo. Vamos a suponer un periodo de 2 milisegundos. 2 milisegundos. Si yo estoy 0,25 milisegundos arriba y 0,5 milisegundos arriba y 1,5 milisegundos abajo, entonces yo hago 0,5 dividido todo el tiempo total, que son 2 milisegundos, o sea, 0,5 dividido 2, y eso me va a dar 0,25. ¿sí? Y ese 0,25 me representa un 25%. O sea, en realidad, la fracción es un número siempre entre 0 y 1, que nosotros normalmente lo expresamos en un porcentaje multiplicándolo por 100, ¿no? Bien. De esa manera es como se obtiene ese porcentaje. Bárbaro. Acá está lo que les comentaba. Arduino genera un PWM, ¿sí? Cuando yo pongo la función analog write, pongo el pin que yo quiero que salga el PWM, y pongo un valor, un número acá, un número,
ese número, que yo les dije que tenía que ser entre 0 y 255, y les dije antes que era una proporción de la potencia con la que entregaba ese pin. Ahora vamos a entender por qué. Ese valor que está acá, que iría acá, donde dice valor, vendría a ser el ciclo de trabajo, o sea, del 0 al 100%. Solamente que en vez de poner del 0 al 100%, yo lo tengo que poner con un número que va del 0 al 255. Lo único que hay que hacer es una regla de 3. 255 equivale a 100% y hago una regla de 3. ¿Sí? Pero los valores van a ser números enteros que van del 0 al 255. Es decir, no tengo infinitos posibles ciclos de trabajo con Arduino. Nunca infinito. El infinito para el mundo real no existe. ¿Sí? Entonces, es un valor que va a depender de la capacidad, en este caso, del dispositivo. Trabaja solamente con esas fracciones, del 0 al 255. O sea que hay 255 posibles combinaciones de ciclos de trabajo distintos. La frecuencia siempre es 500 Hz, el periodo siempre va a ser de 2 milisegundos. El periodo total, por supuesto. Como ejemplo, acá, si yo escribo analog write 9,204, 9,204, le estoy diciendo que al pin 9, al pin digital 9, genere una onda PWM, ¿sí? Con un ciclo de trabajo del 80%. ¿Por qué del 80%? Bueno, porque este 80% sale precisamente de hacer la regla de 3. Como 255 corresponde a 100, si ustedes hacen la regla de 3 y ponen 80, le va a dar justo 204. ¿Sí? Esa es la manera que tendrían ustedes para poder calcular. Ahora, ese valor, 80% de potencia, ¿sí? O 80% en realidad de ciclo de trabajo, mejor dicho. Yo ya lo estoy anticipando, el 80% también corresponde al 80% de la potencia, ya se los había dicho antes, ¿sí? De la potencia. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Yo me acuerdo, la primera vez que me presentaron el PWM, lo primero que se me ocurrió pensar, pero es lo siguiente. Si yo en realidad estoy haciendo funcionar, por ejemplo, un motorcito de corriente continua o un LED, y lo hago funcionar con... Más difícil de entender para mí fue, o más sospechoso era el tema del motor. Yo tengo un motor que trabaja, vamos a suponer, con 6 voltios. O 5 voltios, vamos a suponer que trabaja con 5 voltios. Y va a andar una cierta cantidad de revoluciones el motor. Uno pensaría, bueno, para reducir la velocidad del motor, ¿qué hago? Le bajo el voltaje. En un motor de corriente continua, la velocidad es proporcional al voltaje, a la tensión. Uno lo diseña el motor para que trabaje en cierto rango de valores y con ciertas revoluciones. Entonces yo tengo un motor de corriente continua de 5 voltios y le pongo, vamos a suponer, 2 voltios, 5, el motor va a andar a la mitad de revoluciones. Y se puede entender que el motor consuma la mitad de la potencia porque va a tener la mitad de la tensión, ¿sí? O aproximadamente, no va a ser la mitad, pero bueno. Ahora, ¿cómo es posible que yo logre eso con el PWM? ¿Cómo es posible? Si yo siempre le voy a estar dando, en realidad, al motor de 5 voltios, le voy a estar dando siempre 5 voltios. Por momentos. Y por otros momentos le voy a dar 0 voltios. Es decir, cuando le doy 5 voltios, el motor recibe un impulso que produce que gire, y cuando le quito ese impulso en el tiempo, digamos, de reposo, el motor va a seguir girando por inercia. Y luego le vuelvo a poner un impulso. Le voy dando ciertos impulsos. Ahora, y de esa manera mantengo el motor en movimiento. Lógicamente, cuando el empujón sea más largo, cuando más tiempo dure ese impulso, el motor va a tener un envión mucho más grande. Entonces, cada vez que le dé un nuevo impulso, el motor va a seguir con una cierta velocidad cada vez más rápido. Y a la inversa, ¿sí? Cuando el impulso sea muy cortito, el motor apenas va a poder moverse. Va a dar pequeños movimientos cortitos. De esa manera es como actúa un PWM, por ejemplo, en un motor. Ahora, para que esto ocurra, para que este efecto funcione, la velocidad con la que yo le mando los pulsos, la velocidad tiene que ser muy grande, por eso se usa 500 Hz.
tiene que ser mucho mayor que el tiempo de respuesta, digamos, de mi dispositivo, ¿sí? Tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque si no, mi dispositivo va a pegar saltos. Ustedes imagínense que yo, en vez de mandarle un PWM a un motor, en vez de mandarle pulsos con frecuencia de 500 Hz, le mando pulsos con frecuencias de 1 Hz. O sea, un pulso por segundo. Imagínense que al motor le hago un envión y espero, un envión y espero, así, a esta velocidad. Ustedes van a ver que el motor hace rum, rum, arranca y para, arranca y para, arranca y para, ¿sí? El motor se va a mover, pero el efecto, evidentemente, no es como si yo le hubiera bajado el voltaje. Si a un motor le bajo la tensión, le bajo el voltaje, el motor va a seguir andando de manera continua, de manera suave, solamente que a menor velocidad. En cambio, si yo le doy impulsos, el motor va a andar a los golpes, a los saltos. Para que ese efecto no se note, entonces esos pulsos tienen que ser muy, muy rápidos, cosa de que la misma inercia del motor me los diluye, ¿sí? O sea, la respuesta, el tiempo de respuesta de mi sistema tiene que ser mucho más grande, más lerdo que el PWM. Otro ejemplo lo vamos a ver con los LEDs. Si yo hago un PWM a un LED, el LED va a estar prendido durante un tiempo y va a estar apagado durante otro tiempo, ¿sí? Entonces el LED se va a prender y apagar 500 veces por segundo. Lo que ocurre es que de esas 500 veces por segundo hay una parte que está prendida y la otra parte que está apagada, pero lo hace 500 veces por segundo. Esa frecuencia es tan alta, que el LED en realidad, la respuesta del LED es mucho más rápida que 500 veces por segundo, ¿sí? El LED, como dispositivo electrónico, tiene una respuesta más grande. Pero nuestro ojo, nuestra respuesta, el tiempo de nuestra respuesta, digamos, del sistema óptico, así, ojo-cerebro, no es tan rápida, ¿sí? Lo vamos a probar también. Y vamos a ver que anda cerca de los 10, 20 milisegundos. Tiempos más cortitos que esto, nuestro ojo no lo percibe. Entonces nosotros no vamos a ver que el LED parpadea. Y logro un efecto, entonces, de que el LED se prende y se apaga tan rápido que el efecto resultante es que el LED brilla menos, pero no veo que se prende y se apaga. Algo parecido con lo que ocurre con el motor. Así sería más o menos la lógica, ¿sí? Más o menos la lógica de cómo es que funciona el PWM. Bueno, acá hay otro detalle que lo hago como un comentario muy rápido. Para los que... déjenme ver una cosita. Sí. Voy a pasar esto rápido. Déjenme ver una cosa. Quiero ver la hora. Está bien. Son 10 minutos más y vamos a hacer un recreo y después vamos a ver precisamente todo esto vamos a trabajar con esto. Para los que recuerdan lo que era la atención eficaz, ¿sí? Esto lo hago comentario, no es trascendente para todos, pero para el que esté interesado y para el que lo recuerda así, en corriente alterna, por ejemplo, vieron que la corriente alterna varía de un valor 0 a un valor máximo positivo, luego pasa por un valor mínimo negativo. Por ejemplo, la tensión alterna de 220 voltios tiene picos de 311 voltios. 311 voltios positivo, 311 voltios negativo. Entonces, ¿por qué decimos que tiene 220 voltios? Porque 220 voltios es, entre comillas, un promedio, ¿sí? Es un valor promedio. En realidad no es un promedio, porque el promedio sería 0, porque está la mitad del tiempo positiva, la mitad del tiempo negativa. En realidad, ese valor de 220 voltios es la tensión eficaz. La tensión eficaz se calcula con una fórmula, X, no importa. Se usa una integral para calcular la tensión eficaz. Matemáticamente hablando, es la integral, es una integral. Pero el significado físico de la tensión, del valor eficaz, es que produce el mismo efecto, ¿sí? El valor eficaz vendría a ser qué valor en corriente continua yo tendría que tener para que me produzca el mismo efecto. Es decir, yo tengo una lamparita de 220 voltios de corriente alterna, la enchufo, prende, funciona, entrega cierta cantidad de luz. Mi pregunta es, ¿qué
voltaje de tensión continua tendría que aplicarle a la lámpara para que tenga el mismo efecto, es decir, que consuma la misma potencia, que entregue la misma luz, caliente igual, etc. La misma potencia. ¿Qué valor tendría que tener? Bueno, ese valor es lo que se conoce como el valor eficaz. Y cuando uno lo calcula en la corriente alterna, te da que es precisamente 220 voltios, cuando la onda tiene un pico de 311. Después los testers, digamos, los voltímetros y todo eso están diseñados para que midan precisamente el valor eficaz, ¿sí? Entonces yo cuando mido 220 voltios, y no miro los picos, pero ese siempre es el valor eficaz. Ese valor eficaz se puede calcular para cualquier clase de onda, no hace falta que sea alterna. Puede ser, por ejemplo, para una onda cuadrada, como la del PWM. Cuando uno calcula el valor eficaz de la tensión, ¿sí? De la tensión, con un PWM, ¿sí? Imaginémonos esto que está acá. Acá hay 0 voltios y acá arriba hay 5 voltios. Bueno, esto que está al 30%, o acá al 50%, vamos a poner, el 50%. Esto es una onda, lo que pasa es que es cuadrada, que va de 0 a 5 voltios. Cuando yo calculo el valor eficaz para esta onda, el valor eficaz, me va a dar siempre que es, está puesto acá, la raíz cuadrada, va a ver si el mouse por acá, uy, acá, la raíz cuadrada de, ahí está, la raíz cuadrada del ciclo de trabajo. Es decir, si yo tengo un ciclo de trabajo al 30%, es decir, 0,3, ¿sí? Que sería el 30%, la raíz cuadrada de ese número, de 0,3, es el factor en el cual disminuye la tensión. Digamos, es decir, si la tensión es de 5 voltios, yo tendría que hacer 5 por 0,3. Perdón, por la raíz cuadrada de 0,3. Y eso me daría el valor eficaz de la tensión. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado sería que me va a dar un valor más chico. Me va a dar, por ejemplo, en vez de 5 voltios, me va a dar 3,5 voltios. ¿Sí? Y de esa manera, yo obtengo en la salida del PWM tensiones eficaces que son analógicas. Es decir, tengo valores de tensión eficaces que varían entre 0 y 5 voltios, pero en realidad no son tensiones eficaces. ¿Sí? No son tensiones eficaces. Los que conocen un poco más de mediciones eléctricas, si tienen un tester, por ejemplo, que mida valor eficaz real, ¿sí? RMS, que aparecen en los aparatos de medición, si tienen un tester que midan RMS y se lo ponen a un PWM, lo que va a estar midiendo el tester va a ser valores de tensión que son más chiquitos que 5 voltios. Va a medir los valores eficaces, como si fuese una salida analógica de verdad. ¿Sí? Por eso, en ese sentido, el PWM es bastante lógico que se lo llame pseudoanalógico. ¿Sí? No quiero meterme demasiado técnico en eso. Después, el que esté interesado en esto, me pregunta a todos. Como siempre, saben que todas estas cosas que vemos, todo lo que le interese y quieran profundizar, me lo preguntan. Bien, corolario de todo esto, la tensión eficaz va a ser un valor más chiquito y la corriente, el amperaje eficaz también va a ser más chiquito. Y el resultado va a ser que la potencia eficaz también va a ser un valor más pequeño. Lo interesante es que la potencia eficaz, cuando yo combino estos resultados, me va a dar que siempre el porcentaje de potencia eficaz es el mismo porcentaje del ciclo de trabajo. Es decir, si yo tengo un ciclo de trabajo del 50%, equivale al 50% de la potencia máxima. Y si tengo un ciclo de trabajo del 10%, equivale justo al 10% de la potencia máxima. O sea, sin entrarme a meter en los valores eficaces de la tensión y la corriente, en cuanto a potencia, coincide el valor de potencia con el valor de ciclo de trabajo. Esa es la parte linda. Quería introducir dos elementos electrónicos más. Son sencillitos, que los vamos a usar, bueno, al menos uno de ellos lo vamos a usar. Uno era comentarles que existe, por ejemplo,
si algunos lo conocerán o no. Después les voy a mostrar, tengo acá uno para mostrarles, una foto. Bueno, la foto igual que eso que está ahí. Quise decir, le voy a mostrar en el dispositivo que tengo acá, después con la cámara. Es el diodo láser, ¿sí? Los diodos láser, con el típico diodo del puntero láser, ¿sí? Lo interesante es que se compran estos dioditos, son baratos, valen, qué sé yo, 130, 150 pesos, un diodo de estos. Vienen así como se lo ve acá en la fotito, con dos cablecitos ya soldados, y se puede usar directamente en el Arduino, o con cualquier otra fuente de alimentación, por supuesto, pero consumen muy poco, o sea que se puede usar con el Arduino, y se puede aplicar a implementar en ciertos trabajos, ciertos proyectitos interesantes. El diodo láser tiene que pensar que a los fines prácticos es como un LED, ¿sí? Es un diodo, es decir, circula la corriente en una dirección y en la otra no circula, pero es como un LED, en el sentido de que al circular corriente emite luz, ¿sí? Acá puse un dibujito de cómo sería más o menos la estructura física de un diodo LED. Tiene las capas N y P, como todos los diodos, la positiva y la negativa. Y tiene una capa intermedia que lo único que hace es aumentar el espacio ahí. Básicamente hace eso. Y al igual que el LED, cuando circula corriente a través de las capas, esa corriente excita los electrones. Esos electrones saltan de órbita en nivel de energía, permanecen en ese nivel de energía un tiempo muy cortito, aproximadamente un nanosegundo, y luego vuelven a caer a su estado fundamental, se dice. Cuando esos electrones vuelven a su estado fundamental, esa energía que absorbieron de la electricidad, la devuelven emitiendo un fotón. Y ese fotón es luz. Y esa es la luz que emite cualquier LED, así de simple. La diferencia está en que los láseres están construidos, por ejemplo, una de las cosas distintas que tiene es que el láser tiene unos espejos internamente. Imagínense que ahí donde está ese óvalo hay un espejo y en la cara opuesta hay otro espejo. El espejo de la cara opuesta es un espejo 100% reflectivo, es decir, un espejo normal. No es normal, pero bueno, es un espejo que refleja el 100%. En cambio, el que tiene acá adelante en la cara ovalada es un espejo, digamos, parcial, ¿sí? Tiene reflectividad parcial, es decir, no refleja el 100%. Entonces, cuando se producen los fotones acá adentro de esta capa intrínseca que se llama la capa verde, esos fotones de luz quedan rebotando entre los espejos. Imagínense un rayo de luz que rebota entre dos espejos. En realidad rebota en todas direcciones, pero cuando rebota hacia arriba, hacia los costados, así, es absorbido por la estructura atómica, es absorbida por la materia, la luz. Pero cuando choca contra los espejos, son reflejados. Y quedan en estas dos caras paralelas, que son dos espejos perfectos y son dos perfectamente paralelos, quedan rebotando. Y a medida que van rebotando, van excitando los electrones, bla, 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 y produce una avalancha de luz. Y esa luz sale por el único lugar que puede salir, que es por este espejo que es semi-reflectivo, ¿sí? Entonces, en un momento es tan intensa la luz que hay adentro que vence al espejo, lo vence, digamos, y sale por ese hueco. Y la particularidad que tiene es que solamente sale por una dirección y que salen todos con los rayos de luz con la misma frecuencia y se dice coherente, es decir, están todos en fase, sin entrar en mucho detalle. Eso es un láser, básicamente lo que acabo de describir es el láser. Lo que tiene que saber del láser es que es un diodo y que, al igual que los diodos, tienen una caída de potencial, más o menos de 2 voltios, ¿sí? Parecida a lo de los LED, y consume una corriente de más o menos 30 miliamperes. Estos LEDs, estos diodos láseres, tienen una potencia lumínica, lo van a escuchar que dice de 5 miliwatts. Ese 5 miliwatts es la potencia luz, la potencia que entrega, pero la que consume es más grande, ¿sí? Porque consume más energía. Parte de esa energía se transforma en calor y parte se transforma en luz. La que se transforma en luz son más o menos 5 miliwatts, pero el resto se va a transformar en calor.
Vienen diferentes formatos. Este que está acá, por ejemplo, es una plaquetita, un modulito láser, que ya viene así montado, tiene una resistencia limitadora incorporada, bla, 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 y tiene 3 pines, donde por 2 de los pines se alimenta y el tercer pin se dispara, ¿no? Le da la señal al Arduino para que se dispare. Y hay otro formato como este que está acá, más redondito, que es, por ejemplo, como los diodos que tienen las grabadoras, las lectoras de CD. Tienen un diodo láser también, que tiene más potencia, lo que permite quemar, digamos, hacer una marca en los discos, el que graba, ¿no? Y el que lee no tanta potencia. En definitiva, hay muchos formatos, muchos tamaños y muchos colores. Los más comunes son los rojos. El color está asociado a la longitud de onda, a la frecuencia. En el caso del rojo es más o menos 650 nanómetros, ¿sí? Pero hay verde, azules, violeta, ultravioleta, infrarrojos, ¿sí? Hay láseres de todos los espectro luminoso. Y por último, antes de hacer el corte y ponernos manos a la obra, déjenme introducirles este otro componente electrónico, que es la resistencia variable con la luz, que se utiliza para sensores de luz. Esto es una resistencia que se llama LDR, que viene del inglés, Light Dependent Resistor, que quiere decir luz resistencia dependiente de la luz. Y está hecha de un material semiconductor también, como los diodos, ¿sí? Como los LEDs, que tiene la propiedad de que cuando es iluminado, este material es iluminado, cambia la resistividad. Así de simple. Cuanto más luz recibe, menos resistencia tiene. El símbolo es este, que está acá. La apariencia es esta, y bueno, acá hay una foto precisamente. Son todas, pueden variar un poquito, pero son todas muy identificables porque son todas así y tienen esta serpentina en el medio, que es precisamente el material fotosensible. Lo que tienen que saber es que estas resistencias, cuando están oscuras, tienen una resistencia muy grande. La LDR en oscuridad total tiene una resistencia de más de 1.000.000 de ohms, ¿sí? Más de 1 mega. 1 o 10 mega, por ahí, puede variar según el modelo, por supuesto. Y cuando la iluminan a una luz ambiente normal, esa resistividad baja muchísimo, ¿sí? Puede bajar a 1K, y si la luz es muy intensa, puede bajar incluso hasta valores mucho más chicos, 100 ohms, por ejemplo, 50 ohms, si la intensidad de luz es muy grande, ¿no? El punto es que esta resistencia varía en forma continua, ¿sí? Es decir, poca luz, alta resistencia. Aumento la luz, empieza a bajar la resistencia. Aumento más luz, más luz, más luz, y la resistencia baja gradualmente. Es decir, que yo puedo con esta resistencia construir un sensor de luz. Si yo pudiera medir la resistencia, encontraría una relación entre la luz que recibe la resistencia y su resistencia, su valor de resistencia, ¿sí? Y eso me permitiría a mí entonces tener un sensor de luz analógico, porque no solamente me diría hay luz o no hay luz, sino que me diría cuánta luz. Obviamente que no podría directamente con esto tener la medida de la luz, cuántos lux tiene, pero sí tener una escala de alguna manera gradual de luminosidad. Acá abajo hay otro modulito que también venden, así para Arduino, que ya viene armado. Lo que acabo de decir ya está armado acá, ¿sí? Acá tiene la LDR, que es esta que está acá arriba, la misma resistencia. Ya viene con los pines para conectar. Tiene 3 en vez de 2. ¿Por qué? Porque alimenta la resistencia, la alimenta, y a la vez, por uno de los pines, saca un valor, ¿sí? Está lee la lectura, digamos, entre comillas, de la luz. Y acá tiene un potenciómetro que es gradual, que es para graduar, ¿sí? Hay 2 clases de sensores así de luz. Uno que son analógicos y otro que son digitales. Los analógicos, por uno de los pines, yo lo conecto al pin analógico de Arduino, ¿sí? De entrada Arduino, y me va a tirar numeritos, me va a decir valores, que me va a dar un rango de luz, ¿sí? Me va a decir cuánta intensidad de luz que hay. Y hay otros que son digitales, es decir, lo que me va a dar el pin de salida es un 0 o un 1.
dependiendo de si la luz supera o no un cierto valor. Y ese límite, ese umbral, yo lo manejo con este potenciómetro. Con este potenciómetro yo lo voy regulando cuál es el umbral. Entonces, cuando la luz supera ese umbral, tic, me pone un 1. Y si no, me pone un 0. Entonces, yo ahí de esta manera convierto un sensor que es por naturaleza analógico, lo convierto a un sensor digital, en el sentido de que me entrega ceros y unos. Pero el elemento en sí es analógico. ¿Sí? Esta sería la manera de nosotros utilizar, que es la que nosotros vamos a usar. No vamos a usar el modulito, sino que vamos a utilizar directamente la resistencia. Sería la manera de conectar una resistencia para poder utilizarla como un sensor de luz. Una resistencia LDR me refiero, ¿no? Fíjense, hay dos maneras. Yo puse acá una sola porque la verdad que porque no me di cuenta. Pero la otra manera es la conexión al revés. Esta que está acá, fíjense, yo le conecto 5 voltios, ¿sí? Y lo que tengo acá es un divisor de tensión. Uso una resistencia, que es la LDR, y otra resistencia más, que es para hacer el divisor de tensión, que se utiliza muchísimo, como el caso del potenciómetro, ya lo hemos hablado, se usa todo el tiempo el divisor de tensión. El punto medio entre las dos resistencias es el que va a ir conectado al pin analógico Arduino. Entonces, este pin analógico me va a medir la tensión que hay acá, en este punto. Una tensión que va a ser entre 0 y 5 voltios. Cuanto más chiquita sea la resistencia acá arriba, más grande va a ser la tensión que mide acá. Y cuanto más grande sea la resistencia acá arriba, más chiquita va a ser la tensión acá. Entonces, de esa manera, directamente yo puedo medir acá a la salida una tensión más grande cuanto más luz haya. ¿Por qué? Cuanto más luz haya sobre la LDR, más bajo es su valor. Baja la cantidad de ohms. Y cuanto más baje la cantidad de ohms, entonces la caída de tensión acá es más chiquita y por lo tanto el voltaje acá va a ser más grande. Entonces de esta manera yo tengo una relación directa entre más luz y más voltaje a la salida. Pero yo puedo conectarla exactamente al revés. Puedo conectar esta resistencia de acá abajo acá arriba y viceversa. Y estaría midiendo al revés. Estaría midiendo a la salida más voltaje cuando haya menos luz. En definitiva, eso no importa, eso depende después cómo yo arme mi código para poder utilizarlo. ¿Sí? Esto piensen que es como un potenciómetro, nada más que en vez de variar la resistencia con la perillita del potenciómetro, la varío con la cantidad de luz. En la práctica, funciona bien si ustedes usan acá una resistencia de más o menos 1K, ¿sí? 1000 ohms, entre 1 y 5K. Si usan valores así, va a funcionar cualquier valor que pongan acá de resistencia, cualquier valor. Pero vamos a ver después que para que sea más fácil de manejar, etcétera, etcétera, más o menos esos valores normales, de 1K a 5K, va a andar bien. ¿Sí? Bien. Con esto hice una introducción y ahora vamos a hacer un descansito vamos a descansar 10 minutos y vamos a retomar. Lo que quise hacer ahora hasta ahora es una introducción de unos conceptos de programación, precisamente Analog Write, que es para el PWM, ¿sí? El temporizador que quedó, parece medio colgado ahí, que no tiene nada que ver con todo esto, pero me pareció interesante ya hasta ahora, a esta altura, introducir el tema de la función milis, precisamente, que es para poder usar un cronómetro. Y precisamente el PWM, ¿sí? El PWM, explicar qué era el PWM, que es la salida pseudo analógica que me permite a mí controlar la potencia de salida. El láser también queda descolgado de todo este tema, si se quiere, pero la resistencia LDR no, porque al ser un sensor analógico, bueno, nada, la podemos utilizar, no la resistencia con el PWM, pero vamos a ver ahora en un ejemplo cómo se utiliza el PWM y cómo se utiliza la LDR, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento.
Aquí estamos. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos, ¿sí? Hacemos 10 minutos y lo que quiero hacer después es ir al Tinkercad y trabajar con estos elementos que tenemos. Y voy a ver si puedo acá prepararle algo y les muestro algo precisamente que quería mostrarle con el láser y con la LDR, etc. ¿Sí? Voy a cortar la grabación, así después quedan dos partes más cortitas y recuérdenme cuando volvamos que ponga a grabar, por favor. En 10 minutos volvemos.